Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos a mitad de semana. Ansiosos por lo que está pasando, digamos, a nivel nacional, Colombia, a nivel latinoamericano, en la nación, y con expectativa, orando para que la gente, bueno, este tipo de sucesos, lo que está pasando a nivel nacional en cuanto al presidente que hemos elegido, en cuanto a los líderes que nos gobiernan, sirven de algo, sirven para que la gente de verdad llegue a Dios de una cierta manera, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a ir viendo eso, vamos a ir viendo cómo los pueblos, digamos, el pueblo en especial, vamos a ir viendo el libro de Jueces, ahí revisando juez por juez, y cómo estos cada vez más fueron alejándose de Dios a tal punto de que ya la cosa no daba más, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar, vamos a iniciar. Digamos, el libro de Jueces es interesante porque una vez que el pueblo logra llegar a la tierra prometida, logra de una vez por todas conquistar todo lo que Dios le había prometido, al que logra, se instalan, pero una generación nueva nace y, ¿cómo se llama? Y no conocía a Dios, ¿cierto? Esta generación nueva que se levantó no conocía a Dios y tampoco sabía lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel una generación antes. Estoy hablando de los acontecimientos de Moisés, el éxodo, la liberación, todo eso, las conquistas que han tenido, la, las batallas ganadas, todo ese tipo de cosas, el poder que tenía Jehová de los ejércitos, digamos. Entonces, esta nueva generación se levanta, comienza a reinar en Israel, en la tierra prometida, pero cada vez más podemos ver desde Otoniel, que fue el primer juez, hasta Sansón, podríamos decir que pasando por los 13 jueces, comienza un declive moral, un declive político, sociocultural, religioso, podríamos decirlo, en la ciudad. ¿Por qué? Porque cada juez que reemplazaba a otro juez eran cada vez más, estaban yéndose más y más alejados de Dios, a tal punto que su vara moral, la vara con la que medían la ley de Dios, estaban tan alejados de la ley de Dios, comenzaron a distorsionar cierto tipo de cosas, ¿cierto? Adoraron tanto tiempo a reyes, a dioses paganos, que, que terminaron completamente desviados, distorsionando completamente el objetivo por el cual Dios los había instaurado ahí, ¿cierto? Entonces, vemos que desde Otoniel, pasando por Ahod, segundo juez, después con Samjar, pasa por Débora, por Gedeón, por todo, pero hay uno, bueno, la Biblia inicia con cada juez diciendo, después el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios mandó a un tirano, Dios mandó a una nación extranjera para que subyugara a Israel y el pueblo volviera a Cristo. Juez tras juez comienza así la historia, y el pueblo de Israel desobedeció a Dios, y el pueblo de Israel volvió a los dioses paganos, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y comienza este declive. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
yo tengo Otoniel, con Otoniel sí, eh, dice que el pueblo tardó 8 años en sentir ya que necesitaban de Dios, ¿cierto? Se habían apartado y durante 8 años, y después dijeron, no, ya necesitamos buscar de Dios. Pero después, Ahod, el de la tribu de Benjamín, eh, el pueblo tardó 18 años en volver. Y después vamos viendo como juez tras juez, los años comienzan a incrementarse, o sea, su vara moral se satura, su corazón se sutura, se endurece, y se alejan cada vez más de Dios. O sea, el estándar moral se eleva, se achica cada vez más y comienzan a pasar más y más y más años bajo estos sistemas paganos, bajo el yugo, bajo dioses ajenos, haciendo cosas que no debían hacer, cometiendo crímenes que no debían cometer y haciendo un montón de cosas por las cuales Dios no los había puesto ahí. Dios los puso ahí fue exclusivamente para marcar una diferencia entre todas las ciudades que estaban alrededor, digamos. Pero hay un punto en específico que es después de Samhar, perdón, viene Débora, después viene Gedeón, y después de Gedeón viene Abimelech, perdón, miento, y después de Abimelech viene Tolá, viene Jair, y después viene Jefté, o Jefté, no estoy seguro cuál es la pronunciación. Jefté dice, y dice en Jueces 16, dice, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, ¿cierto? Entonces podemos ver que una vez más el pueblo ofende a Dios, pero esta vez Dios, en vez de ayudarles, Dios les dice que no, ya basta, ya sobrepasaron la, el límite, digamos, ¿cierto? Entonces dice, una vez más el pueblo de Israel se entrega a dioses extranjeros, adoran a Baal, a imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los dioses de los amonitas y de los filisteos. Dios levanta a los filisteos y los amonitas como enemigos, y somete a las tribus israelitas establecidas al este del Jordán, 18 años de esclavitud en sus manos. Luego los amonitas cruzan el Jordán para invadir las tribus de Judá, Benjamín y Efraín. En este punto, los israelitas claman al Señor, al parecer por primera vez en 63 años. O sea, imagínense, pasaron 63 años, una vida podríamos decir casi entera, hoy en día, sí, una vida casi entera, en la que las personas se alejaron de Dios, generaciones, una o dos generaciones que no conocían nada de Dios. Imagínense, o sea, cómo habría estado de ciego el pueblo, sometido a la oscuridad, sometido a la esclavitud, que durante 63 años no hicieron nada. ¿Qué fue lo que pasó? Clamaron a Dios, pero aquí podemos ver el carácter del pueblo de Israel, cómo miran a Dios, lo miran como ese abogado, podríamos decirlo, ¿cierto? Que yo estoy en problema, no importa, Dios está conmigo, Dios ven, ayúdame. Dios le ayuda y después que están libres, vuelven a cometer cosas, vuelven a despreciar a Dios, vuelven a ser soberbios con la ley, con la ley, digamos, y se apartan de Dios nuevamente. Pero en este caso, Dios le responde que ya no, ya nada más. Dice, escuchen la respuesta que les da Dios. Dice, cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que yo los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen, dice, clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia, ¿cierto? Aquí es cuando la gente por primera vez, esto para que vayamos viendo un comparativo con la vida, con el mundo actual, cómo está el tiempo hoy en día, y que el pueblo de Israel seamos nosotros, la iglesia. O sea, quiero que comparen esto, que, que hagamos esta comparación, digo. El pueblo de Israel se aleja de Dios
así como nosotros predicamos cosas que nada que ver, predicamos cosas que no están a favor de la ley de Dios muchas veces, y ¿qué es lo que pasa? No nos damos ni cuenta cuando el mundo está perdido, está devastado. ¿Por qué? Porque no hemos respetado la ley de Dios y no hemos hecho conocido a Dios a las nuevas generaciones, ¿cierto? Lo mantenemos escondido para mí, si me hace bien a mí no hay problema con eso. Si yo me voy al cielo, estoy feliz, pero el resto no me interesa. Y esa actitud ha permitido que el enemigo se tome por completo, digamos, el mundo por completo, a tal punto de que hoy estamos rodeados y no sabemos qué estamos predicando muchas veces, y no tenemos la fuerza ni el discernimiento para poder mostrarle al mundo al Dios que necesitan, ¿cierto? Porque el mundo tiene muchos dioses hoy en día. Tienen el globalismo, tienen el socialismo, estatismo, tienen dioses que ellos mismos se crean conforme a su imagen y semejanza, conforme a sus eh, concupisciones, digamos, pero no conocen al verdadero Dios, al que trae libertad, ¿cierto? Entonces dice en jueces 10, 15, 16, lo que leí recién fue jueces 10 del 11 al 14. Entonces aquí de jueces del 15 al 16 dice, pero los israelitas le contestaron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. O sea, esto nos habla del amor de Dios increíblemente, ¿cierto? De la paciencia, la misericordia que Dios tiene con su pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Este líder, Yafté, era ¿cómo se llama? En resumen, en palabras rápidas, era hijo de una ramera, hijo de una prostituta, que sus hermanos lo echaron porque como era hijo de otra madre, le quitaron la herencia de su padre. Entonces, cuando el pueblo estaba oprimido, ellos mismos lo mandan a buscar y él dice, pero ¿por qué me mandan a buscar ahora si me habían despreciado? Entonces el pueblo le ruega que por favor los guíe para, para el combate, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Y aquí esto habla mucho de la forma de pensar que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos adorando al verdadero Dios, sin embargo, hacemos y cometemos prácticas que no son bíblicas, no están conforme a la ley de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Esto pasa en el libro de Jueces 11:30. Si leo, denme un minuto. Dice aquí, eh, 11:30, para estar un poquito más en el contexto, ya usted reúne el ejército, va a ir a la batalla y le dice con Dios hace un voto, dice, y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo, si entregases a los amonitas a mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. O sea, lo que dijo en palabras más, palabras menos, dijo, Dios, hago un pacto contigo. Si tú me das la victoria, cuando regrese a mi casa, cualquiera que se vaya saliendo de mi casa, lo voy a sacrificar en tu nombre. Esta es la primera vez en el pueblo de Israel que vemos sacrificio humano. Y por qué enfatizo mucho en esto? Porque es una práctica prohibida por Dios, ¿cierto? Es una práctica que está, es una, espérate, ahí está. Es una práctica que está prohibida por Dios completamente. Es una práctica que está por la ley de Moisés, no se puede hacer, no se puede sacrificar gente, no se puede matar gente, y mucho menos en nombre de Dios. O sea, eso es algo que Dios no permite. Pero las personas tenían su perspectiva sobre cómo adorar a Dios de una manera tan errada, tan pagana, que ellos pensando que le estaban adorando, estaban haciendo lo indebido, ¿cierto? Entonces, dice aquí, llegados a este punto, hemos de preguntarnos, ¿a qué Dios consagraron estas cosas?
todo lo que hacen transgrede la ley de Moisés. No debían tener ídolos, ni maldecir el nombre de Dios, ni construir santuarios, ¿cierto? El panorama que Dios nos describe es un total desprecio a lo que Dios enseñará a Israel acerca de la adoración. El pueblo se ha rebelado y adora a los dioses de las naciones que les rodean, mientras siguen usando el nombre del Señor como si le estuvieran adorando a Él. Entonces, a partir de este punto, a partir de Jefté, los jueces comienzan un declive cada vez más y más y más perturbador, digamos, más inmoral, que comienzan a mezclar prácticas paganas, prácticas herejes, pero en nombre de Dios. O sea, ya comienzan a transgiversar, y eso es lo que muchas veces hacemos hoy en día. Es por eso que el mundo está como está, digamos, porque nosotros como iglesia transgiversamos la palabra de Dios, la acomodamos conforme a nuestras emociones, para que no nos miren feo, para ser aceptados en ciertos lados, y comienzan a aparecer este tipo de prácticas, ¿cierto? A tal punto de que hoy en día vemos cientos de evangelios diferentes, evangelio de prosperidad, evangelio de liberación, evangelio de esto otro, de esto otro, y ni uno es bíblico, ni uno te guía verdaderamente a Dios, ninguno es, podríamos decir, como de reforma de una cierta manera la mente, solamente maneja tus emociones. Y el pueblo estaba así, el pueblo estaba así. Entonces, ¿por qué quiero enfatizar acto en los jueces y compararlo con la generación de hoy en día? Porque como vengo diciendo, estamos viviendo lo mismo que vivieron los jueces en aquella época, ¿cierto? Estamos pasando por este proceso de declive, de tomar de manera liviana, de manera eh, light, digamos, el Evangelio de Jesucristo, y estamos permitiendo de que en el mundo sociopolítico, sociocultural, se apoderen fuerzas las cuales le estamos dando más poder y no estamos haciendo nada. Entonces, eh, digamos, es un pequeño, esta es una pequeña, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, cierto? ¿Qué es lo que haremos ahora? ¿No? Para comenzar debemos entender, ¿cierto? Entender el libro de Mateo 11, dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos las arrebatan. Eh, Juan era una persona entendida, Juan el Bautista, era una persona entendida, fue el último profeta, entendía lo que tenía que hacer en este mundo y era confrontar sea quien sea, con la palabra de Dios, ¿cierto? No se podía transgredir, no se podía pasar a llevar la ley de Dios, a tal punto de que Juan fue preso y decapitado por defender el matrimonio según la Torá, según defender el matrimonio. Confrontó a Herodes, porque Herodes se quería casar con la esposa de su hermano, y Juan le dijo que no, eso estaba prohibido, que tú, y que y preso. ¿Por qué fue el primero que se fue preso? Si había más personas, había más sacerdotes. ¿Por qué? Porque ni uno quería confrontar al rey, a Herodes. Todos lo consentían, todos le daban el visto bueno a las cosas que hacía. Entonces, nosotros como cristianos no estamos para eso, no estamos para consentir el mal, ni tampoco estamos para eh, quedarnos callados en caso de que se esté haciendo algo malo, ¿cierto? El significado verdadero de justicia no es quedarse callado ante lo bueno o lo malo, es identificar lo bueno y defenderlo a toda costa. Eso es la justicia en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Qué es lo que hay que hacer ahora? Debemos saber identificar cuáles son los puntos, lo podríamos decir, eh, los pilares en cuales nosotros como cristianos, para establecer un gobierno local, digamos, o un gobierno ya a nivel más grande, nacional, podríamos decir, pero comenzando nosotros, como vecinos, de parte de una comunidad, identificar cuáles son las cosas para así poder
enseñar, poder explicar a los vecinos y para comenzar tener claro cuáles son nuestros objetivos claros, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros es entender cuál es el rol que cumple el pueblo, ¿cierto? El pueblo, y no hablo de no hablo de este ente que ocupan los marxistas, los socialistas, los comunistas, porque para ellos el pueblo es, cuando les conviene son el pueblo, cuando no somos otra cosa que nada que ver. Yo me refiero a cuál es el rol del pueblo a nivel espiritual, ¿cierto? Entonces, cuando la declive moral, cuando un pueblo decae moralmente, lo habíamos visto en Jueces, ¿cierto? El pueblo comenzó a caer de manera moral, comenzó a tener prácticas de otro tipo de dioses, costumbres de otro tipo de dioses, quizás qué cosas hacían en cuanto a lo moral, qué cosas tenían permitida a tal punto de que en el nombre de Dios uno de ellos sacrifica a su hija, porque la que Jefté hace este trato con Dios, dice Dios, si me da la victoria, la primera persona que salga de mi casa la sacrifico en tu nombre. Y entonces cuando él iba llegando, sale su hija, su única hija, una hija pequeña que tenía, y sale con pandero y danzando para recibirlo y felicitarlo por la victoria. Y él la mata, se la entrega, la sacrifica, la sacrifica en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué tipo de práctica estamos aguantando hoy en día en el nombre de Dios, ¿cierto? ¿Qué tipo de cosas debemos cambiar? Debemos hacerle entender al pueblo, porque si el pueblo, me refiero al pueblo como nosotros, como ciudadanos, no solamente la clase, no estoy hablando de una clase específica como la clase obrera, cosas así, hablo de todos los que constituimos una nación, todos somos pueblos, desde el presidente, los ministros hasta abajo, todos somos pueblos, ¿cierto? Todos debemos entender qué es qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces dice, el declive moral del pueblo parece preceder al declive moral del liderazgo político, ¿cierto? El pueblo, si está inmoral, va a elegir políticos inmorales, como lo que pasó en el caso de Saúl, ¿cierto? El pueblo ya no quería más la ley de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a revisar a que las otras naciones tenían reyes, y estos reyes quizás qué tipo de leyes habían hecho para permitirles quizás qué práctica a sus ciudadanos, y ellos quisieron lo mismo, quisieron modernizarse, podríamos decir, ¿cierto? Y esa palabra, ¿no? Si el matrimonio homosexual es legal en Europa, porque ellos son modernos, nosotros debemos hacer lo mismo, ¿cierto? O el consumo de drogas es legal en Canadá, mira, y ellos como son primer mundo, nosotros también debemos ser iguales. Y caemos bajo ese tipo de falacias, vemos lo que está pasando en otros mundos y confundimos ese tipo de cosas a tal punto de querer deshacernos de la ley de Dios y querer abrazar una ley nueva conforme a nuestros deseos carnales, a nuestras pasiones, a nuestras emociones, y levantamos líderes que nos haga cumplir ese tipo de leyes, ¿cierto? El comunismo funciona de esa manera. El líder comunista se posiciona entre, primero lo que hace es separar, es hacer pelear, divide y vencerá, ¿cierto? Él pelea, el comunista del siglo pasado confrontaba a la clase obrera con con la clase élite. El comunista o el socialista de este siglo separa a las minorías culturalmente agredidas, como los homosexuales, los afrodescendientes, la comunidad indígena, la comunidad musulmana. Hace lobby de ellos, genera grupos políticos y hace que estos peleen en contra de las fuerzas de élite. Y hoy en día las fuerzas de élite somos nosotros, somos los cristianos, los conservadores, son el blanco opresor, ¿cierto? El padre, el patriarcado, todo ese tipo de cosas. Entonces, el objetivo principal es ese, generar peleas, generar disputas. Después que genera esa disputa, se posiciona en medio. Después que se posiciona en medio, le dice a la gente, denme poder a mí y yo voy a poder o sea, yo voy a poder suplir todas sus necesidades a través de leyes, porque yo voy a tener el poder de hacer y quitar leyes. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Lo elige. Entonces, un pueblo que es moralmente cristiano jamás va a elegir personas que sean inmorales, ¿cierto?
jamás va a elegir, va a elegir ese tipo que ocurran ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que hoy en día estemos sufriendo las consecuencias de líderes inmorales, porque tenemos líderes inmorales, hoy en día el líder que gobierna Colombia es una persona inmoral, de eso no cabe duda, una persona que defiende prácticas, defiende principios que no son bíblicos. Comenzamos a ver las consecuencias y comenzamos a preguntarnos y a rasgar vestidura, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cierto? Entonces, sigo. Dice, se nos informa que en las 4 de las primeras generaciones que Israel tuvo enemigo político, por lo que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, solo porque como cultura se habían apartado a la idolatría. Necesitaban la intervención de Dios por mediación de un líder político, ¿cierto? Y solo después de que el pueblo hubiera clamado a Dios, él levantaba un líder nacional que les defendiera. Cada vez el pueblo trataba más en volverse a Dios. A medida que continuaba la decadencia en el tiempo de los jueces, vemos que el pueblo y después sus líderes contribuyeron al derrumbamiento de la nación. Y el pueblo y su liderazgo continuarían acelerando el ocaso. La idolatría del pueblo degeneraría de la adoración de otros dioses al sacrificio humano, el asesinato, la guerra civil y la violencia como medio de solución. Podemos ver que también hubo un juez, entre paréntesis, este juez fue hijo de Gedeón. Abimelech mató a todos sus hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? 69 hermanos. Solamente quedó vivo uno que alcanzó a huir. Entonces podemos ver cómo la corrupción de la gente, cómo el ansia de poder, el ansia de querer más, había hecho que estas personas cometieran este tipo de atrocidades por querer posicionarse, por querer ser reconocidos, ¿cierto? Entonces, el pueblo cumple un rol muy importante en eso. Es importante que el pueblo esté bien instruido y para eso la iglesia debe cumplir un rol fundamental. Nosotros, como iglesia local, Dios siempre estuvo a favor de una iglesia pequeña, de una iglesia descentralizada, no una metrópoli religiosa que esté solamente ubicada en una ciudad y todos vayamos y todos fuéramos para allá un día al año, un día a la semana, como si fuera la Meca. No, la iglesia cristiana debe ser en células centralizadas y lo más dispersa posible. Por principios bíblicos, debe ser así, descentralizada, sin acumular tanto poder, por principios estratégicos. Si somos perseguidos, va a ser mucho más difícil. La iglesia china sobrevivió de esa manera. La iglesia romana, en sus primeros tiempos, la iglesia primitiva sobrevivió así, porque se reunían en células pequeñitas. Entonces, claro, pillaban a una, pero habían quizás cuantas más que estaban por ahí pasando desapercibidos, digamos. Entonces, nosotros como iglesia local debemos instruir a la gente. Debemos comenzar por nuestros vecinos, comenzar por nuestras familias, por la gente de la iglesia, todo, y hacerle entender o sea, es algo de quitarles la venda de los ojos, ver lo que está pasando en el mundo. No estoy diciendo que sean los tiempos que se escondan todo, no, todo lo contrario. Esto es un llamado a la guerra, podríamos decir, es que ellos escuchen, entren al reino de Dios y escuchen el sonido de la trompeta, ¿cierto? El sonido de la guerra, a la batalla, que se armen, que si son cristianos de verdad, entiendan en dónde están parados, cuáles son la importancia, porque hoy en día menospreciamos tantas cosas como, por ejemplo, eh, a tener familias grandes, ¿cierto? Bíblicamente nosotros debemos tener familias grandes, familias numerosas, bien instruidas, una familia sólida, fuerte, para que la sociedad sea fuerte también. Pero si de repente estamos viendo cristianos que dicen, no, yo me casé pero no quiero hijos, yo me casé pero con mi esposa vamos a ir en una moto viajando por todo Sudamérica orando de punto en punto. Sí, o sea, ya está bien, son cristianos, orar no es algo malo, es todo bien, orar por hacer está bien, pero hay algo principal que no están bien. O sea, hay algo principal que no están, que no tienen el discernimiento, y es que estamos perdiendo una batalla no porque no tengamos la fuerza, sino porque no tenemos los soldados. La mies es mucha y los obreros son muy pocos.
y nosotros como cristianos debemos instruir para comenzar a nuestros hijos para que sean buenos cristianos, sean personas temerosas de Dios, ayuden a construir una sociedad bíblica, una sociedad cristiana, y que ellos tengan hijos de igual manera, ¿cierto? Que el conocimiento se transmita de generación en generación. Entonces nosotros como pueblo cumplimos ese rol muy importante de mantener el estatus moral elevado, confrontar al vecino que está haciendo las cosas mal, confrontar al compañero de trabajo, a cualquier persona, marcar una diferencia y no dejarnos amedrentar, ¿cierto? Otro de los puntos importantes que yo veo en una nación, para que esta nación prospere, sea grande, son los líderes políticos, ¿cierto? Dice, es interesante que los jueces procedían de 9 de las 12 tribus de Israel. Tal vez hubieran sido 12 si Manasés no hubiese empezado a menoscabar el Estado. Dios ensancha claramente el liderazgo. Esto fortalece el valor de la representación, pero también hace algo más. Revela que a medida que declinaba la cultura, no importa de dónde proceden los líderes, estos son cada vez menos capaces de representar a Dios, aun cuando sea lo mejor que Dios puede encontrar y hayan sido y hayan sido levantados por él. Muchos de nosotros tenemos una concepción, ¿por qué? Porque en jueces te hablan una pequeña frase y este juez se levantó, hizo esto, murió tal año, gobernó tantos años y lo enterraron en tal lugar. Y no tenemos mucha, como no sabemos mucho cuál es el contexto del acontecimiento histórico que estaba pasando en Israel. Israel de verdad ahí está sumido en la miseria. O sea, nada que envidiarle a Sodoma, nada que envidiarle a Gomorra, era una nación completamente idólatra. Entonces, dentro de todo este mal que había, Dios levantaba a estas personas que, a pesar de todos los males, podrían hacer avanzar un poquito más, ¿cierto? Entonces, pero no era porque eran los elegidos, los santos, estos jueces, no eran los... Sansón, que es una persona, Sansón fue un nazareno, nazareno significa que fue planeado por un propósito desde mucho antes del nacimiento. O sea, ya tenía una misión clara. Y aún así, tuvo muchos problemas con la lujuria, son cierto, muchas mujeres, problemas de promiscuidad y ese tipo de cosas. O sea, eran personas que eran mundanas. Es Dios intentando avanzar en este mundo con personas mundanas. Y es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Entonces, los líderes políticos vemos que cada vez más están representando menos a Dios, ¿cierto? Nosotros como naciones jóvenes, yo creo que América es un país joven comparado con Europa, que es un continente milenario. América es un continente joven, no tiene más de 300 años de civilización cristiana, pero en tan poco tiempo nos hemos alejado mucho de Dios, nos hemos alejado demasiado de Dios, a tal punto de que hoy día el que gana votos, hoy día el que gana posición política, es aquel que le declara la guerra a Dios, es aquel que dice, voten por mí y yo voy a prohibir tal cosa, tal práctica, tal esto, y son prácticas bíblicas, un ataque directo a la iglesia, un ataque directo a nosotros como cristianos, y nos estamos quedando callados, ¿cierto? Estamos viendo el, el, eh, cómo estos líderes políticos están ayudando a hundir más a la nación en vez de guiarla a prosperidad, guiarla a unión, guiarla para que sea una nación fuerte, fomentar las buenas conductas, castigar el mal como debe ser castigado de verdad. Están haciendo todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día los malos viven bien y los buenos viven mal y escondidos, completamente. Entonces, el rol eh, el rol de los líderes políticos es muy importante también, ¿cierto? Sobre todo en naciones como esta, que puede ser llamada República de Colombia, pero de República tiene, yo creo que la Constitución se respeta hasta por ahí solamente, pero nosotros como latinos, herencia de un país católico como España, hemos convertido al Estado, hemos convertido a la presidencia, podríamos decirlo, en un trono. Y el que se sienta ahí, los que se sientan en ese lugar, tienen
poder absoluto de hacer lo que quieran, despilfarrar la plata como quieran hacerlo, sin pagar ni una consecuencia. Entonces, cuando nosotros, eh, a no ser que sean ángeles que están velando por nosotros, por nuestro bien común, el Estado siempre van a ser personas, grupos de élite, ya sea de un color político o de otro, que se posicionen ahí solamente para generar, o para que se posicionen ahí, para instaurar su filosofía política, y no les va a importar las consecuencias o sea, no les va a importar el gasto que genere eso. Es como si yo le diera mi plata a alguien para que vaya a jugar al casino, ¿cierto? A un adicto al juego para que vaya a jugar al casino. ¿Qué le va a interesar a él si gana o pierda? Porque no es su plata. Ellos no tienen un sentido de responsabilidad. Entonces, eh, y lo peor de todo es que no están pagando ni una consecuencia. Se van, lo hice mal, qué pena, listo, ya llega otro, lo hace peor todavía, qué pena, lo hizo mal, y no están contando, y no se están costando libertad, impuestos, no se están robando la plata, están despilfarrándola, ¿cierto? Y con cada impuesto que nos ponen a nosotros como ciudadanos, es un grillete más. Recuerden que 100% impuesto es esclavitud, o sea, ya nada es tuyo. Eh, entonces vemos cómo los líderes políticos están ayudando a destruir más y más las naciones de manera moral, se están alejando de esto, ¿cierto? Otro punto más que también quiero eh, ver es el enemigo de la nación. Y este enemigo puede ser externo como interno. Cada vez que Israel tiene un enemigo político en el libro de los jueces es porque Dios lo ha suscitado, ¿cierto? Lo ha fomentado, ha permitido que pase esto, ¿cierto? Cada vez que Dios suscita un enemigo público, lo hace para mostrar a su pueblo que ellos se están apartando de él, ¿cierto? Entonces podemos ver que el pueblo se aparta de Dios, tiene prácticas, vimos recién, hace un rato, vimos que tuvieron 60 y tantos años sin obedecer a Dios, o sea, completamente apartados de Dios, generaciones enteras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un pueblo extranjero, no, lo invade, Dios permite eso, invade, la pasan mal, ¿qué es lo que, y entre tanto mal que están pasando, comienzan a razonar y dicen, ¿por qué yo estoy viviendo de esta manera si mis bisabuelos, mis abuelos, eran personas libres, fuertes, eran una nación poderosa? ¿Por qué? Porque al Dios que le obedecían era un Dios poderoso. ¿Y cuál es ese Dios? Y comenzaban a buscar a Dios y a clamar a Dios de nuevo, y ahí Dios de nuevo lo buscaba. El Dios no pone el acento en el extranjero. Esto es importante, porque muchos de nosotros pensamos de que, por ejemplo, la cosa que está pasando con la crisis migratoria, con esto, no, Dios no pone el acento cuando las cosas están pasando, cuando algo está pasando mal en el país. Dios no culpa al extranjero, Dios no culpa eh, al invasor foráneo, Dios no culpa a nadie, a Dios a quien responsabiliza es al mismo pueblo, ¿cierto? Entonces, si ustedes están siendo atacados, si ustedes están siendo subyugados, no es culpa del pueblo, ese no es mi pueblo, ustedes son mi pueblo, ustedes están dejando que pase esto, son ustedes, la responsabilidad es suya. ¿Qué es lo que está pasando en Canadá, digamos? En Canadá, hace 40 años, los líderes musulmanes se reunieron y dijeron, vamos a invadir Canadá. Y invadieron Canadá el día de hoy y no dispararon ni una bala. ¿Cómo lo hicieron? Llegaron a tener hijos, ¿cierto? Mínimo 8 hijos, eh, 8 hijos hacia arriba, mínimo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? La mayoría de los líderes de banco, los líderes empresariales, la gente que maneja las finanzas en Canadá son todos musulmanes. Y estamos viendo cómo está Canadá ahora, ¿cierto? Técnicamente es una tiranía multicolor, es una tiranía progre. Si tú ofendes a alguien, por lo que sea, te vas preso, si no te preguntan nada, te quitan todo tipo de beneficios. Y la iglesia en Canadá o se entregó a eso, o está distorsionando, o está callada con miedo. Entonces, el que ocurra algo mal en una sociedad, de manera, por ejemplo, si yo
Si yo permito que me entren a robar a la casa y yo no defiendo mi casa, no es culpa del ladrón. El ladrón es ladrón, o sea, él va a robar igual. La culpa es mía de que yo no intenté defender mi casa, que me robaron las cosas, al menos que sepan que hay alguien intentando frenar lo que está pasando, ¿cierto? Que está intentando con todas sus fuerzas parar todo este avance maligno que se está posicionando sobre la nación en sí. Entonces, el tema de los enemigos es importante, pero para avisarle al pueblo de que los que están mal son el mismo pueblo, somos nosotros mismos. Si hoy nosotros no quiero sonar como discriminador ni nada, pero si nos vemos con personas extranjeras que están controlando mafias, que están controlando, que están robando, están asesinando, estamos viendo crímenes que no habíamos visto antes, están pasando una situación, un montón de situaciones que antes no estábamos acostumbrados a verla. No es por culpa de Nicolás Maduro que esté soltando gente, no es por culpa de los cubanos que estén soltando gente para acá, es por culpa de nosotros, del gobierno que no está haciendo nada para frenar eso. Entonces nosotros, como pueblo, como líderes políticos, debemos enfocarnos en ese punto, ¿cierto? Entonces Dios cuando permitía que un enemigo atacara a Israel, era meramente para hacerle recordar a Israel que están lejos de Dios, están lejos de Él. Vuelvan a mí, sigan mis leyes y van a volver a ser una nación fuerte. Eso es lo que Dios quiso decir con eso, ¿cierto? Y lo último, ya sí, ya me queda poquito, es Dios. Dios, esto es importantísimo, ¿cierto? Dice, por lo que Dios respecta, Él no hace sino aumentar su esfuerzo para conseguir que Israel escuche. Les recuerda sus leyes, les advierte, levanta líderes cuando el pueblo clama a Él, les envía profetas, hace milagros para llamar la atención, llama líderes desde su nacimiento para evitar el declive moral de la cultura. ¿Y qué sucede? El pueblo de Dios le escucha cada vez menos, ¿cierto? Esta es una historia horrible, lo que me convence de que la Biblia es un libro inspirado. Ninguna nación abandonada a su suerte escogería documentar esta historia de sí misma. Es demasiado terrible, pero todavía no hemos acabado. ¿Está usted dispuesto a sufrir el dolor que sufre Dios por más generaciones? O sea, esta es la pregunta que nosotros nos debemos hacer como cristianos, porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos parte de la iglesia como institución, parte del cuerpo de Cristo, debemos renunciar a lo que el mundo nos ofrece. Y no estoy diciendo apártate en una montaña, ándate al Tíbet y ahí arma un templo, no. Estamos diciendo de enfocarnos en las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del cristiano hoy en día? Tener plata, ser próspero, Dios me quiere próspero, Dios me quiere libre, Dios me quiere una mujer empoderada, una mujer emprendedora, Dios me quiere ver feliz, y esa felicidad se puede convertir en un montón de situaciones, y no somos capaces de discernir cuál es el propósito de nosotros como iglesia en, este, en esta generación, ¿cierto? A mí me encantaría cumplir mis sueños, se los digo, como también me gusta el cine, estudié dirección y producción de cine en Pucú, y yo digo, uy, me gustaría un día de estos, un día futuro, hacer un proyecto, algo así, algo así. Y sí, lo podría hacerlo, sí, pero tengo prioridades. Y mis prioridades son mi familia, hacer que mi familia esté bien, esté firme, esté... Y yo no me refiero a renunciar a tus sueños, me refiero a priorizar lo que Dios quiere para tu vida, porque lo que Dios quiere para tu vida puede ser diferente a tus sueños en sí. Y cuando tú cada vez más te acercas más a Dios, amas más la palabra, amas más lo que Dios quiere para tu vida, vas a estar feliz con el lugar donde estás aportando como cristiano, digamos. Entonces, este es un llamado para influir en el gobierno local, comenzando desde la casa, desde nosotros mismos, después con los vecinos, influyendo en los líderes políticos, y después de esa manera poder cambiar, digamos, el ritmo, el camino que está llevando la nación en sí, ¿cierto? Si están pasando cosas malas, no es porque los malos sean poderosos, sino porque los buenos no hemos quedado callados. Los buenos tenemos un arma que es la palabra de Dios,
y la podemos usar para hacer de esta nación un país grande, un país poderoso. Entonces, no nos quedemos callados, no tengamos miedo, que, que si nos podemos, si tenemos este punto de vista, esta visión profética, esta visión bíblica, vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere para vivir. Bueno, entonces ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Espero que estén bien. Nos estamos viendo el lunes y bendiciones a todos.